Bienvenidos. En esta ocasión voy a platicar el proceso de expansión de la palma de aceite en el sureste de México a través del estudio de caso del estado fronterizo de Campeche. La palma de aceite es un cultivo introducido de África Occidental. Es la principal fuente de aceite vegetal del mundo. Se estima que en el presente siglo, antes de la primera mitad de este siglo, será necesario duplicar la superficie sembrada en función de la demanda proyectada de consumo mundial de aceite vegetal. La expansión de la palma de aceite ha sido motivo de controversia en el mundo por los efectos, por los impactos negativos que ha tenido en Asia, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Sin embargo, se considera que es una alternativa productiva con alto potencial para superar las condiciones de pobreza y marginación que es característico de las zonas tropicales. En México, desde finales del siglo pasado, ha sido identificado como un cultivo estratégico y se ha impulsado su expansión a través de un proceso de reconversión productiva que no es otra cosa que el uso de terrenos previamente deforestados, suelos degradados o suelos con actividades productivas no rentables para sembrar y propagar el cultivo de la palma de aceite. Aunque la superficie sembrada de nuestro país no es significativa en el contexto mundial, México sobresale por ser uno de los países con mayor tasa de crecimiento relativo de la superficie sembrada. Sin embargo, a pesar de que este proceso ya tiene varias décadas, México sigue importando poco menos de la mitad del aceite vegetal que consume, aunque los estudios de las agencias gubernamentales indican que en el territorio mexicano, especialmente en el sur, en la frontera, hay al menos 2 millones de hectáreas con potencial, con alto potencial para expandir el cultivo. La palma de aceite se siembra en México en 4 estados, que son Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz. Lo podemos ver en esta gráfica, donde Chiapas sobresale con cerca de la mitad de la superficie sembrada, siguiendo la importancia Campeche, Tabasco y por último Veracruz. Con respecto al estado de Campeche, el estado se ha convertido en los últimos años en una de las regiones palmeras más importantes del país, solamente sobrepasado o superado por Chiapas. Dentro de las políticas estatales también se ha identificado la palma de aceite como un cultivo estratégico y durante las últimas décadas ha tenido un rápido crecimiento y expansión a través de un modelo campesino de plantaciones a pequeña escala. Estamos hablando de 4 a 9 hectáreas, y esto ha permitido que se haya logrado hasta el presente cerca de 30,000 hectáreas sembradas, aunque el potencial del territorio de Campeche es de cerca de 2 millones de hectáreas. En esta gráfica podemos ver las zonas de producción de palma de aceite en el estado, básicamente en la parte sur, en la frontera con Guatemala y colindando con el estado de Chiapas. La historia de la palma de aceite en Campeche se puede dividir en 3 grandes etapas. La primera, la etapa de expansión, que estuvo a cargo de los campesinos, de los pequeños productores, quienes se encargaron de introducir el cultivo al estado a través de las políticas de promoción que instrumentó el gobierno federal. En esta etapa se logró un máximo de 6,000 hectáreas sembradas en el estado. Sin embargo, a partir del 2006, el cultivo entra en una etapa de crisis que se traduce en la pérdida de la mitad de la superficie sembrada, y esto se debió a varios factores, entre los que podemos mencionar el desconocimiento en el manejo del cultivo por parte de los campesinos, la carencia de mercado para comercializar las primeras cosechas, porque no se construyó una planta procesadora a tiempo para poder absorber los cultivos, las cosechas, las primeras cosechas. También tuvo que ver con cuestiones agroclimáticas que fueron adversas al cultivo, y todo esto se conjugó para que cerca de la mitad de la superficie sembrada se perdiera. A partir del año 2012,
el cultivo entra en un crecimiento acelerado, solamente que en esta etapa ya no son los pequeños productores los protagonistas de esta ampliación, sino son las agroindustrias que llegaron al Estado, agroindustria de carácter nacional y extranjera, que empieza a sembrar palma de aceite a través de plantaciones a gran escala y con gran tecnificación. El modelo campesino que ha resultado de este proceso en el Estado se caracteriza por su baja productividad. Estamos hablando de 6 a 7 toneladas de racimo de fruto fresco por hectárea, cuando la media nacional es de cerca de 12, y los estándares productivos de la palma de aceite están alrededor de los 30 toneladas por hectárea, entonces una productividad muy baja. Es un sistema de producción de bajo manejo en cuanto a insumos y en cuanto a mano de obra, como podemos ver en esta gráfica, y por lo mismo de una rentabilidad que en términos absolutos pues es también baja. Sin embargo, en el contexto económico de las comunidades palmeras, la rentabilidad que se obtiene es significativa, a tal punto que se ha convertido o es la fuente de más de la mitad del ingreso anual de las familias de las comunidades palmeras del estado de Campeche. Sin embargo, ha sido siempre una actividad que ha dependido de los subsidios gubernamentales para su mantenimiento y para su expansión. Aquí en esta tabla vemos las agroindustrias que han llegado al estado de Campeche. Tenemos agroindustrias de nuestro país y agroindustrias que han llegado de Centroamérica y Sudamérica. Actualmente, estas agroindustrias abarcan más del 70% de la superficie sembrada de palma de aceite, mientras que los pequeños productores tienen el 30% restante, aunque en cuanto al número de palmicultores, los pequeños productores representan el 95% de los productores de palma de aceite del estado. Una situación importante de mencionar es que una parte importante de las plantaciones campesinas que empezaron a sembrarse desde finales del siglo pasado están llegando al fin de su etapa productiva y no hay algún programa gubernamental que permita subsidiar, ¿verdad?, la renovación de estas plantaciones. Aquí podemos ver, ¿verdad?, el impacto que ha tenido la expansión de la palma de aceite en las áreas en el medio rural del estado de Campeche. Podemos ver que la palma de aceite ha tenido un incremento significativo y ha permitido disminuir un proceso de praderización que se estaba llevando en el sur del estado de Campeche, donde se estaba deforestando, ¿verdad? O se deforestó para establecer ganadería extensiva. Y cuando llega la palma de aceite a finales de los años 90, ya había un proceso muy pronunciado y muy adelantado de praderización. La introducción de la palma de aceite permite desacelerar este proceso e incorporarse como una nueva cobertura y uso del suelo en el contexto del paisaje rural del estado de Campeche. Sin embargo, cuando analizamos la dinámica de cambio de uso del suelo que se ha dado en el sur del estado de Campeche, podemos ver que la palma de aceite no ha sido un factor de deforestación de la selva. Podemos ver que las áreas donde se ha establecido la palma de aceite provienen principalmente de áreas que fueron deforestadas originalmente para establecer praderas y de áreas que fueron deforestadas para establecer cultivos anuales. Entonces, en esta dinámica, estas áreas son las que han sido ocupadas para sembrar palma de aceite. Bien, ¿cuáles son las conclusiones de esta experiencia que se ha llevado en el estado de Campeche? Aquí podemos sintetizarlo en varios puntos. La historia de la palma de aceite resalta la necesidad de llevar a cabo una planificación del cultivo. Se ha realizado más por intereses políticos que por intereses netamente productivos. Y bajo esta lógica de uso político, al final tenemos una práctica productiva que termina privilegiando a la inversión privada sin lograr proteger el sector social a largo plazo.
La reconversión productiva en el estado de Campeche se ha realizado de manera gradual y voluntaria. No ha habido procesos de despojo de tierras, como ha ocurrido en Asia y en algunas partes de América, pero se ha llevado a cabo a través de un proceso de mediano y largo plazo que no ha permitido la consolidación del cultivo y que siempre ha dependido de los apoyos gubernamentales. Sin embargo, los programas gubernamentales han puesto su énfasis en ampliar la superficie sembrada más que en incrementar la productividad de las plantaciones. Esto ha llevado a un sistema productivo de baja intensidad en cuanto a mano de obra e insumos, escasa tecnificación y baja productividad, porque los pequeños productores han carecido de asistencia técnica, capital, insumos e infraestructura para realizar un manejo más tecnificado de las plantaciones. A pesar de este contexto tan adverso, la palmicultura campesina representa más de la tercera parte de la producción estatal de aceite de palma y hasta el momento, bajo estas condiciones, podemos decir que la expansión de la palma de aceite en el estado de Campeche ha estado exenta de conflictos socioambientales, entre otras razones, por el tamaño de las plantaciones, su pequeña escala, el proceso gradual de crecimiento en tierras que eran dedicadas originalmente a ganadería extensiva, el reducido uso de insumos, y la dispersión que, como vimos en los mapas, tiene dentro del territorio estatal, dentro de un paisaje rural que es heterogéneo. Sin embargo, bajo las condiciones que se están presentando actualmente y en el mediano y largo plazo, la tendencia es que el modelo campesino pueda terminar siendo excluido del proceso de expansión de la palma de aceite en el estado de Campeche, desplazado por el modelo agroindustrial ante el poco apoyo que se tiene actualmente para renovar las plantaciones campesinas. Y además de representar un impacto importante en las comunidades palmeras, representa en sí mismo un proceso de exclusión productiva donde se le niega a los productores su derecho de ser palmicultores para quedar obligados a convertirse en empleados de la agroindustria. La palma de aceite surgió en el estado de Campeche en el contexto de los pequeños productores y los pequeños productores han sabido responder a este reto. La producción que se genera en estas plantaciones es importante y significativa para ser considerado en los planes de expansión de la palma de aceite en el estado de Campeche en un contexto de sustentabilidad, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente de cualquier duda o comentario que puedan ustedes dejar. Estaré atento y las contestaré puntualmente. Muchas gracias.